días, queridos estudiantes. Vamos a repasar esos conceptos sobre el enlace químicos que serán primordiales en el ICFES, ¿cierto? Vamos a ser muy específicos y vamos a recordar solo aquellas cosas que necesitamos para resolver aquellas situaciones problemáticas que probablemente nos encontraremos en la prueba a saber. Entonces recordemos que el enlace químico es la unión que hay entre átomos iguales o diferentes, ¿cierto? Recordemos que un elemento químico está formado por átomos del mismo elemento. Cuando hablamos de la unión de diferentes átomos, estamos hablando de la formación de moléculas. Y cuando se unen muchas moléculas, entonces se forman los compuestos químicos. Un enlace químico es esa unión, ya sea entre átomos iguales o átomos diferentes, para formar moléculas y estas moléculas a su vez poder formar compuestos químicos grandes, estables. Recuerden que los elementos químicos se unen para ser más estables, ¿cierto? Y recuerden que la mayoría de las sustancias químicas que encontramos en la naturaleza hacen parte de compuestos químicos. Nosotros no encontramos el oro aparte, no encontramos la plata aparte, sino que los encontramos formando parte de compuestos, de minerales, y de ahí los extraemos. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de enlace químico. Recordemos que el enlace químico se clasifica en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Cuando hablamos de enlace metálico, entonces estamos hablando de un enlace que se da entre los átomos de los metales para formar redes cristalinas muy fuertes. Es por eso que los metales forman láminas, hilos, gracias a esa unión entre los átomos que forma redes cristalinas grandes. Listo. Ahora hablemos del enlace iónico. El enlace iónico es un enlace que se da entre elementos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. Diferencia, es decir, que cuando yo reste la electronegatividad de los elementos que hacen parte de este enlace, va a ser muy grande la diferencia. Básicamente eso significa que uno de los elementos del enlace iónico va a ser muy electronegativo y otro va a ser muy electropositivo. Los metales son electropositivos, los no metales electronegativos. Por esta razón, un enlace iónico se da entre un metal y un no metal, que básicamente van a generar unas atracciones electrostáticas, ya que el metal, que es muy electropositivo, va a tender a ceder sus electrones y el no metal va a ganarlos. Entonces se va a formar una parte positiva y una parte negativa y se va a dar esa atracción electrostática. En el enlace covalente se comparten los electrones, ¿cierto? Y ese enlace covalente puede ser polar o puede ser apolar. El enlace químico va a determinar las propiedades físico-químicas de los compuestos. Tanto así que cuando estábamos en el laboratorio yo les decía, el agua y el alcohol se mezclan por su naturaleza química. ¿Cómo así su naturaleza química? Ah, porque el agua es un compuesto covalente polar y el alcohol es un compuesto covalente polar y por eso se mezclan y forman una mezcla homogénea. Mientras que el agua, que es un covalente polar, no se mezcla con el aceite, que es apolar, porque son de diferente naturaleza química y formarán entonces una mezcla heterogénea porque entre sí no se van a mezclar. Listo. Los enlaces químicos entonces iónicos se darán entre un elemento metálico y un no metálico, como por ejemplo el cloruro de sodio, donde uno es un metal y el cloro un no metal. Uno es muy electropositivo y otro es muy electronegativo. Los enlaces covalentes se darán entre unión de dos no metales, 2, 3, 4 no metales, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Los enlaces metálicos se darán entre átomos de metales, como por ejemplo el hierro, el titanio, el sodio, etc. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo determinamos qué tipo de enlace químico hay? Pues vamos a hacer una diferencia, es decir, vamos a restar, vamos a buscar en la tabla periódica la electronegatividad. Ejemplo, me dicen qué tipo de enlace formará el litio y el flúor. Ah, entonces yo busco la electronegatividad del flúor, 4, la electronegatividad del litio es 1, hago la diferencia, la resta, 4 menos 1 me da 3 y busco en esta tablita 3
3 es mayor de 1.7, o sea que el litio y el flúor formaron el enlace iónico. Si al hacer la diferencia, por ejemplo, entre el carbono y el nitrógeno sería 3 menos 2.5 me da 0.5. Significa que entre el nitrógeno y el carbono se formaría un compuesto covalente polar. Y si me hablan del O2, por ejemplo, el enlace que se forma con el oxígeno gaseosa, es decir, 3.5 menos 3.5 sería covalente no polar, porque 3.5 menos 3.5 me da 0. Entonces recuerden, si es menor o igual a 0.4, la diferencia, el resultado de la resta de las electronegatividades de los elementos será covalente no polar. Si el resultado de la resta me da entre 0.5 a 1.7, será covalente polar. Y si el resultado de esa diferencia, de esa resta, me da mayor a 1.7, ese enlace será de tipo iónico. Veamos los ejemplos. Entonces, amoníaco. ¿Qué debo hacer? Busco la electronegatividad. El nitrógeno tiene 3, el hidrógeno tiene 2.1, 3 menos 2.1 me da 0.9. Según el cuadro anterior, este compuesto tendrá un tipo de enlace covalente polar. Cloro 2. Está formado por 2 átomos de cloro, entonces le resto el 3 del cloro menos el 3 del cloro, me daría 0 y sería covalente puro o no polar, covalente apolar. Y luego está el fluoruro de calcio. Busco la electronegatividad del flúor, que es 4, siempre pongo arriba el mayor, menos la del calcio, que es 1. 4 menos 1 me da 3. Por lo tanto, como es mayor de 1.7, será de tipo iónico. Y así sencillo, determino si el elemento es iónico, covalente polar o covalente apolar. Listo. Veamos otro ejemplo. Entre el sodio y el cloro, ustedes saben que se forma el cloruro de sodio. ¿Cómo determino? Busco en la tabla periódica la electronegatividad de quién. Del cloro 3.16, del sodio 0.93. Pongo la resta. Arriba coloco el mayor, que es el del cloro 3.16, menos el del sodio, que es menos el del sodio que es 0.93, eso me da 2.23. ¿Qué significa? 2.23 es mayor de 1.7, o sea que el enlace es iónico. Y aquí lo vamos a ver. Entre ellos dos, el cloro tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, el cloro, que tiene solo 7 electrones, va a tomar el del sodio y entonces va a quedar acá cargado negativamente. El sodio que va a perder este electrón porque es muy electropositivo, porque su electronegatividad es baja, va a quedar cargado positivamente. Catión y anión. Se formará un enlace de tipo iónico y aquí habrá un catión y un anión que generará una atracción electrostática y se formará un enlace químico iónico que es muy fuerte. Aquí tenemos más ejemplos. El agua, esta es la estructura de Lewis del agua, los 6 electrones de valencia del oxígeno, uno de cada hidrógeno, etc. ¿Cómo sé si el agua es iónica, covalente, polar? Recuerden, busco electronegatividades. La del oxígeno, 3.44, la del hidrógeno, 2.2. Hago la resta, 3.44 menos 2.2 me da 1.24, lo que significa que es covalente polar. Es menor de 1.7 y entonces es covalente polar. Veamos este otro. Aquí está el dióxido de carbono. Entonces lo mismo, buscamos electronegatividad del oxígeno, buscamos electronegatividad del carbono. Fíjense que aquí, aunque hay 2 oxígenos, solo voy a hacer la resta con la electronegatividad de un átomo de oxígeno. Entonces la del oxígeno menos la del carbono me da igual a 0.89. También es un compuesto covalente polar. Listo, para terminar, vamos a recordar que el tipo de enlace químico me va a determinar las propiedades. Entonces, los metales tienen redes cristalinas metálicas formadas por iones positivos, son sólidos todos, excepto el mercurio, tienen elevadísimos puntos de fusión, ya lo sabemos, son solubles entre sí, es decir, que si están fundidos, líquidos, entonces se forman aleaciones fácilmente, sabemos que son buenos conductores de la electricidad, como el cobre y el hierro.
Ahora, recordemos las sustancias iónicas. Recuerden que las sustancias iónicas, los enlaces iónicos están formados por un elemento muy electronegativo y uno muy electropositivo, ¿cierto? Que además están formados por un elemento metálico y un no metálico, que se encuentran en estado sólido, que su punto de fusión es elevado, más elevado que el de que el de algunas sustancias covalentes. Son solubles en agua, ¿cierto? Conducen la electricidad cuando están disueltas en agua, entonces el agua sola no conduce la electricidad, pero la que está, si le agregamos sal, conduce muy bien la electricidad. Ejemplos, el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, todas esas sales formadas por un metal y un no metal serán ejemplos de sustancias iónicas. Vamos con las sustancias covalentes. Las sustancias covalentes forman moléculas, redes cristalinas atómicas formadas por átomos. Recuerden que las sustancias covalentes se comparten los electrones, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas como el metano, el propano, el gas carbónico o sólidas también. Tienen puntos de fusiones bajos. Entonces, por ejemplo, la glucosa es una sustancia que tiene un enlace tipo covalente y su punto de fusión es bajo. Recuerden que si en la estufa por alguna cosa se nos riega azúcar, básicamente la ponemos a calentar muy rápido, pasará a estado líquido y se quemará. Mientras que si ponemos la sal a quemar nos demoraremos mucho porque su punto de fusión es muy alto debido a que es un compuesto iónico, mientras que los puntos de fusión de las sustancias covalentes son bajas. Otro ejemplo de una sustancia covalente es la parafina, que en el laboratorio la usábamos con lo que se hace las velas y pues tiene un punto de fusión muy bajo. Generalmente son insolubles en agua y solubles en otros disolventes, no conducen la corriente, así como lo hacen los iónicos. Ejemplos de ellos serían el agua y el amoníaco. Ejemplos de ellos son el diamante, el sílice, el óxido de sílice, que es la arena, etcétera. Espero que haya aclarado sus dudas con la lectura que ustedes hicieron, que haya afianzado conocimientos y ahora vamos a trabajar resolviendo situaciones problemáticas en el cuaderno. Recuerde que vamos a copiar el enunciado, vamos a copiar la respuesta, la justificación y nos vamos a preparar para la evaluación. Feliz día, muchachos.